Ventila tu casa, oficina, auto, ventila el taxi, el colectivo. Ventilar reduce el riesgo de contagio de COVID. Hacelo siempre. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Hola, bueno, vamos a trabajar sobre la última clase de esto que di en llamar la voz y la palabra. Este intento de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el trabajo del actor, de la actriz en el teatro, algunas mínimas conexiones, pensamientos en voz alta, tal vez muy erráticos, en relación también a esto que estamos viviendo, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia, con esta situación donde los cuerpos están sustraídos del espacio ¿no? Y entonces donde nos preguntamos, creo que en la clase anterior, cómo, pensándolo en términos actorales, en términos teatrales, cómo sonaremos después de la pandemia, cómo habrá que reinventar la forma cuando nos podamos encontrar, estar cara a cara, trabajar esta relación especular donde yo me veo en vos y vos te mirás en mí. Durante un rato largo sin los barbijos, seguramente pienso yo, tal vez exagerando un poco para pensar nada más, cómo serán nuestras voces, ¿no? ¿Qué pasará también con el teatro? La verdad, uno tiende a pensarlo en esta forma un poco exagerada y dramática, cuando creo que en todo caso el teatro volverá como siempre, después de tantas crisis y tantas pandemias que vivió a lo largo de 3000 años de historia de teatro occidental. Introducía la clase pasada en un recorrido caprichoso, desde ya, errático, ¿no? Por algunos maestros, como para tomar alguna línea en el brevísimo tiempo que tenemos. Introducía un concepto que a nosotros en la actuación nos resulta luminoso, no porque hagamos ese tipo de trabajo, sino porque, bueno, son conceptos madres que nos ayudan a pensar el trabajo del actor. E introducíamos el concepto de Eugenio Barba, que tiene que ver con el teatro antropológico, aquello de que el cuerpo es la parte visible de la voz, ¿no? Una de las cosas que podríamos preguntarnos, el teatro durante miles de años ha tenido que ver con la representación en función de la palabra, con algunas excepciones, con algunos matices muy piolas, muy interesantes, recuperados inclusive por la contemporaneidad, y acá en nuestro país sería todo un tema para hablar ese, en el cual ahora no hay tiempo, que tuvo que ver con por ejemplo, por solo nombrar uno, la irrupción de ese movimiento impresionante que fue la comedia del arte en la Europa de Italia, Francia, del siglo XV. Ahí los actores y las actrices trabajaban los textos, Molière, por ejemplo, por citar a alguno, Goldoni, trabajaban sus textos, pero también pudieron darse lugar a otras proyecciones de ese cuerpo en escena que no tenía que ver solo con la palabra escrita, la del autor. Pero la crisis fundamental del texto dramático, del texto de autor, como único fundamento de la teatralidad, comienza, por supuesto, en el siglo XX. Entonces uno dice, ¿pero por qué tardó? ¿Por qué será, no? Y bueno, las razones son muy obvias. Entre tantas podríamos decir el descubrimiento, el horror de saber que los hombres podemos aniquilarnos masivamente con armas de destrucción masiva. En principio del siglo, la Primera Guerra Mundial, las ametralladoras, el gas, la aniquilación masiva y la dispersión de esas noticias de destrucción por todo el mundo y rápidamente. Ni que hablar de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica. Es decir, me parece que cuando la humanidad empieza a tomar conciencia de que podemos ser aniquilados como especie por nosotros mismos,
fruto fundamentalmente como consecuencia directa de la expansión capitalista voraz por todo el mundo. Cuando aparece esa conciencia, aparece la crisis de la palabra. Yo les nombraba la clase anterior, creo, lo que decía Beckett, uno de los más grandes escritores de nuestra dramaturgia contemporánea, donde decía que signifique el que pueda. Y no me acuerdo si comenté o no lo de Primo Levi. ¿Qué puede escribirse después de Auschwitz? Después de entender el odio y la destrucción de millones de personas en crematorios. Yo podría decir, ¿qué se podría haber escrito? Es un tema, me parece, también interesante para plantear después de la dictadura militar argentina, después de la desaparición de Bebé. ¿Qué palabras pueden dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, eso es uno de los intentos. Entonces, volviendo, para no bifurcar tanto, volviendo. Este volver a pensar el trabajo del actor y la actriz, que no es solamente, o no, su única posibilidad no es la de ser un peón obediente del texto del autor. Hago un paréntesis acá. Cuando estoy nombrando este tipo de cosas y apelando a poder pensar en las posibilidades actorales más allá de la palabra, no es porque no nos gusten las palabras, amamos los textos, ¿no? Amamos los textos, amamos los grandes textos de los grandes autores, los seguimos leyendo y los seguimos utilizando. Estamos hablando de algo que compete a la actuación como un relato autónomo, formidable, independiente y que no es necesariamente la palabra del autor. ¿Qué es lo que se empieza a pensar, decía yo, ¿no? Ya les conté en la primera clase lo que planteaba Artaud. Fíjense, después de la Primera Guerra Mundial, ya digamos, en pleno expansión del expresionismo alemán, ese movimiento formidable, plástico, teatral, poético, musical, ¿no? Es el expresionismo animal bueno, valga el lapsus. El expresionismo alemán que dio, solo en 10 años dio una producción artística aún hoy alucinante, vigente. Ellos decían devolver el grito al escenario. El grito no como efusión de un sonido alto y desgarrado, sino el grito como aquello perdido en el cuerpo, olvidado, sepultado por las palabras. Y la inutilidad, planteaban los expresionistas en algunos casos, y se veía muy bien en la pintura eso, pensemos en Otto Dix, en Munch, la dificultad de la palabra para expresar aquel sustrato de horror, de dolor que había en el ser humano y que la palabra no llegaba. Ahí empieza toda esa, después podríamos nombrar con una variante muy distinta a Bertolt Brecht. Estoy haciendo historia, ahora me doy cuenta que estoy hablando de historia del teatro. A Bertolt Brecht con sus necesidad de distanciar el texto del autor con el texto del actor, que el actor pudiera diferenciarse del personaje, hacer el personaje pero retraerse para poder también decirle al público, miren este tipo, ¿no? Es decir, después por supuesto los trabajos de Grotowski, que introduce toda una concepción del actor absolutamente diferente, y Eugenio Barba, uno de sus discípulos, que también estoy nombrando solo para dar algunas referencias. Muchos compañeros y compañeras de teatro se van a enojar a lo mejor, porque acá en la Argentina podemos nombrar grandes maestros como Ricardo Bartiz, como nuestra querida Chiqui González, que han planteado una idea del actor, de la actriz, una idea de la actuación que se separa de las ortodoxias hegemónicas, de la ortodoxia, por lo menos de la ortodoxia stanisławiana y de todas sus variantes, como una opción posible, una opción distinta. El actor con un universo que tiene para significar, para generar escena, para generar sentido, y que no está necesariamente traído eso de la palabra, ¿no? Aquí deberíamos entrar en algunas discusiones qué es interpretación, qué es actuación y qué es representación. En general, el teatro de Occidente hasta principios del siglo XX tuvo que ver con la idea de representación, la idea de
un actor, una actriz, trayendo, poniendo en el espacio y el tiempo las ideas de un autor, alguien que pensó esos textos, quién sabe en qué tiempo y en qué lugar. Y ahí se limitaba. Diga, un buen actor era aquel que decía muy bien un texto, lo cual no es poco, ¿eh? Decir muy bien un texto ya es difícil y merece preparación. La primera Academia Argentina de Teatro, fundada por un desconocido que habría que volver a valorizar, que era Ezequiel Soria. La primera se llamaba, no me acuerdo si Academia de Teatro Nacional, la primera escuela de teatro que hubo en 1901, tenían la materia declamación. Y tenía como 3, 4 profesores. Tenía declamación, tenía creo que esgrima o educación física, cosas así. Y declamación era. Es decir, cómo decís bien y pronunciás bien un texto. Bueno, todo lo que he tratado de nombrar en estos días, en estos poquitos minutos de clase, es que hay una otra idea también, y que seguramente todo esto de la pospandemia nos va a hacer repensar, y que tiene que ver con un teatro en donde la palabra está ahora desde hace por lo menos 60, 70 años de historia de entrenamientos distintos de actuación, está acotada, está jerarquizada, valga la contradicción, por un lado acotada y por otro lado jerarquizada la palabra, con otros lugares del trabajo del actor como son, por ejemplo, la voz y la sonoridad. La voz y la sonoridad como dos cosas distintas. El entrenamiento al cual hago referencia apela a cosas constitutivas y atávicas de lo humano. Estos maestros que yo nombré, Brecht, Grotowski, Barba, que iniciaron estas corrientes alternativas de investigación sobre el teatro, abrevaron mucho, no casualmente, en el teatro oriental, del cual no puedo hablar porque no tengo mucha data. Pero es curioso que los tres hayan abrevado en un teatro tal vez más antiguo que el teatro occidental, con muchos más miles de años, en donde había unas técnicas de actuación que no estaban sostenidas por la palabra del autor, sino por otras resultantes. Y empezaron a trabajar esta idea de que el cuerpo de la actuación es un cuerpo ampliado, ¿no? Esta es una de las primeras cosas que trabajamos. Esto tiene mucho que ver con el sonido, con la voz, que da cuenta, como habíamos hablado en otras clases, de un espacio y un tiempo. Porque el texto, la palabra, del autor, el que escribió Chekhov, Shakespeare, Discépolo, Pacheco, cualquiera de los autores que ustedes quieran, esas palabras una tras de la otra tienen un tiempo en sí, tienen un tiempo, ya traen un tiempo. Entonces el trabajo del actor es encontrar un tiempo propio para que trabaje y pelee con ese tiempo del texto. Ese otro tiempo tiene que ver con esto que tratamos de hablar, del sonido y la voz, y del entrenamiento que eso propone, de lo cual yo no puedo dar cuenta acá, obviamente. Les cuento algo brevemente que estos días charlando con un compañero, con un ex alumno mío, Marcos Peralta, que vive en la comunidad de Amaicha. Él me contaba algo de lo cual me interesa especialmente y me gustaría investigar. Él habla de que las comunidades ahí, ahora, actualmente, y lo voy a resumir de forma, no quiero faltar el respeto, pero lo tengo que abreviar. Tienen esta noción del cuerpo ampliado, ¿no? Aquello de que el cuerpo no termina en las fronteras de la piel, sino que está en relación con los elementos del mundo, y el cuerpo se proyecta a las piedras, que él estuvo hace poquito con un viejito que estuvo 1 hora en silencio y después le preguntó por qué estuvo tanto tiempo en silencio y decía que estaba escuchando el viento, ¿no? Esto sucede ahora. Ahí, y hay una cosa curiosa, ahí cuando un niño está nervioso, llora, esos días que llora un día tras del otro, las mujeres de la comunidad, las mujeres mayores de la comunidad, empiezan a nombrar, empieza a decir su nombre acá en la mollera, ¿no?
supónganse en mi caso diría Gustavo, Gustavo. Empiezan a nombrar, porque dicen que ese niño se ha perdido en algún lugar muy lejano de su propio cuerpo y del espacio. No olvidemos que la idea del cuerpo es como proyectado en el espacio, en el cosmos. Entonces lo llaman y por ahí dicen, ya va a venir, está lejos, pero ya va a venir. Y le nombran, le susurran. Suenan, más que decir palabras, suenan. Se ponen a sonar sus cuerpos de mujeres mayores en la mollera acá y lo llaman, ¿no? Y dicen, le comentan a los familiares, está lejos, pero ya va a venir, ya va a volver. A mí me resultó, lo comparto con ustedes ahora, y me resultó muy llamativo porque vi en eso algo de lo que tratamos de hacer con el actor cuando una de las cosas fundamentales es ir encontrando otras voces, otros lugares, otros espacios, otras posibilidades espaciales en su propio cuerpo a partir de la idea de un cuerpo expandido. Esto sí lo habrán escuchado muchas veces, el cuerpo expandido, que tiene que ver con la preexpresividad. Es decir, esto no termina donde termina mi piel, sino que llega al espectador, llega hacia otras zonas. Eso tiene mucho que ver con la voz y con la sonoridad. Porque, ya dijimos en la otra clase, el trabajo del actor con su voz y su sonoridad, entonces también con la palabra, pero sobre todo con su sonoridad y con su voz, es de crear el tiempo y el espacio. En el teatro, el tiempo y el espacio deben ser creados, digamos, hacer una función de teatro, uno podría decir, es crear un tiempo y un espacio. No existen de por sí. No existen por convención, porque vos te sentás a mirarme y yo te estoy actuando. La obra dura 1 hora 10 minutos, pero no, esa hora y 10 minutos hay que construirla. Y eso tiene que ver mucho con las posibilidades que ha tenido ese actor, esa actriz de entrenarse en ampliar ese arco expresivo, en donde en su proceso de trabajo, que no termina nunca, que es toda la vida, eso es otra cosa que hay que decir, ha podido ampliar el arco expresivo, ha podido encontrar otras formas de sonar, otras formas de generar espacio a partir de su voz y su sonoridad. Su voz y su sonoridad, las dos cosas. Me encantaría compartir con ustedes algunos elementos. Esta anécdota que yo contaba de Amaicha, de esa comunidad, no es casual porque, entre otras cosas, el teatro del siglo XX, cuando empieza a cuestionar la hegemonía absoluta del texto del autor por encima de todos los elementos teatrales, cuando empieza a cuestionar eso, empieza a mirar cuestiones atávicas que uno puede encontrar en verdad en cualquier comunidad, en el principio de la cultura. En verdad es recuperar algo que siempre estuvo en nosotros, y los entrenamientos apuntan a eso, recuperar algo que siempre estuvo en nosotros y que de alguna manera está perdido. Perdido no solamente por esto que hablábamos de los horrores de la guerra, sino por la irrupción de los medios de comunicación masivos, la radio, el cine primero, la radio y después la televisión, en donde la disposición de la palabra queda en algún aspecto muy devaluada, ¿no? Por la urgencia de lo comunicacional. La urgencia de la comunicación es lo contrario a las prioridades del arte, podríamos decir, forzando un poco los conceptos. No sé si ustedes prestaron atención, ahora me acordé. ¿Vieron que ahora en el WhatsApp hay me acordé ahora yo no lo usé nunca, pero vi a alguien que lo usaba. Hay no sé cómo se llama, una aplicación, no sé, los muchachos capaz que me digan acá, que vos podés acelerar. ¿Cómo se llama eso? No sé cómo es, pero sí, lo acelera por 2. Ahí está. Acá me dice Diego que vos podés acelerar por 2 o más el mensaje de audio que te mandó un amigo, alguien que vos querés escuchar, pero vos tenés la posibilidad de acelerarlo. Es decir, ya no queremos ni escuchar las palabras que nos dicen de alguien que esperamos. Yo no lo podía creer. Es decir, la negación
de las posibilidades, la negación temporal, la urgencia, ¿no? Imagínense, para nosotros en el teatro eso es como si, bueno, en algunas obras de teatro vendría bien, ¿no? Estás viendo los primeros 5 minutos y adelantar rápidamente hacia el final porque es insoportable. Sí, podría ser. Pero la verdad es que vamos yendo cada vez más. Me resultó muy singular eso, ¿no? Creo que viene a cuento. Esto de la urgencia y la rapidez. La rapidez ha suplantado la idea del tiempo. No hay más tiempo, hay rapidez, hay velocidad, mejor dicho. La idea de la velocidad ha suplantado la idea del tiempo. Y esto tiene que ver con la sensación de que los cuerpos estamos cada vez más sustraídos, porque si hay cuerpo, hay tiempo y hay espacio. Recuerden lo que decía, yo les leía de Paul Celan el otro día, en el poema ese donde decía, dar a las palabras, darles sombra, darles espesor, contundencia, ¿no? Una última anécdota. Mi abuela era inmigrante, del lado materno, era inmigrante alemana. Y yo era muy chiquito y se estaba muriendo ella. Y entonces ella cuando era chica hablaba solo alemán, porque se crió en una comunidad de acá del norte de Santa Fe, en Ambrosetti, donde eran todos alemanes. Y entonces su lengua era la alemana. Con los años, ya grande, aprendió a hablar el castellano, y aparte porque estaban siempre todos juntos ellos. Mi abuela se estaba muriendo, yo era muy chiquito, y la escuchaba, así pobrecita, ya volvió a hablar su idioma materno. Y repetía palabras, y repetía palabras. Y había olvidado durante 50 años, 60 años, en su idioma materno, pero sin embargo, en los momentos liminares de su vida, recuperó esa palabra. ¿Por qué? Decía yo. Yo tengo la memoria, o a lo mejor tal vez lo invento, pero yo tengo ese recuerdo de que ella repetía esas palabras para encontrar cómo sonaba ese cuerpo que la cultura había hecho que se olvide, que no era la cultura de sus ancestros, sino la cultura de acá, del país, de lo gaucho, porque ella estaba, inclusive después estuvo en comunidades muy criollas. Entonces, en un momento era como volver a recuperar un espacio, un tiempo y una sonoridad que solamente las palabras, y yo tengo la memoria que me impactó mucho, ella repetía frases y palabras, como que se quedaba en una palabra y la repetía tratando de encontrar como una sonoridad, ¿no? Bueno, me acordé de eso ahora. Lo último, prometo lo último. Otra cosa que me impactó siempre mucho, vieron Eve de Bonafini, que la dictadura le mató a sus hijos, ella decía siempre, dice siempre, vos sabés que lo que... Yo me acuerdo de la risa, de la sonrisa, me acuerdo de cómo caminaban mis hijos. Lo que no puedo acordarme y más me duele es de su voz. Hago esfuerzos, dice Eve, para acordarme de la voz de mis hijos y la perdí. No la escucho, no me acuerdo cómo era. Alguien que no pudo enterrar sus cuerpos, ¿no? Bien, me fui un poco por las ramas. Yo, de todo este universo que he contado, la voz, la palabra, etcétera, etcétera, hay un montón de variantes distintas. No estoy nombrando un solo aspecto de lo que podría ser el entrenamiento actoral. Estoy nombrando un montón de líneas totalmente de trabajo. No estoy queriendo referirme a una sola. Ahora sí voy a tomar, solo para dar algún ejemplo que no sea el chamullo mío, el hablar mío, algunos ejemplos que vamos a ver, que ahora va a poner acá el compañero, va a poner algunos videos. Uno es del gran actor Darío Fo, que ya les mostré un video de la semana pasada, en donde ahora vamos a ver otro ejemplo de lo que fue el Gramelot. El Gramelot fue esto que yo les decía al principio de la charla de hoy, una de las técnicas utilizadas en la comedia del arte, donde los actores empezaron a darse cuenta que las palabras no les alcanzaban para narrar algunas cosas que querían narrar. Entonces, lo que hacían era tomar la sonoridad
de un idioma. No hablaban en ese idioma. Hacía como que hablaban en ese idioma, pero en verdad lo que tomaban era su tiempo, la espacialidad, el tiempo de ese idioma y la sonoridad. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez cómo suena el argentino? ¿Cuál es la sonoridad del argentino? Tenemos muy clara cómo es la sonoridad del español de Madrid, que no es lo mismo que la sonoridad del español de Andalucía. No es lo mismo la sonoridad, ya lo sabemos por las películas que vemos, del inglés de los yankees con el inglés de Inglaterra. Bueno, el Gramelot toma la sonoridad, el corazón sonoro, diríamos, de un idioma y hace de eso una zaraza, diríamos, muy ingeniosa, de una enorme ductilidad, que requiere un gran entrenamiento para contar historia, en donde por ahí se escucha alguna palabra verdadera entre comillas, ¿no? Que reconocemos como tal, pero en verdad, y que está muy relacionada con la expresividad corporal. Acá sonido y cuerpo son lo mismo. Como ya dijimos, el cuerpo es la parte visible de la voz. Acá sonido, voz y cuerpo es como una sola totalidad. Yo les vuelvo a plantear el ejercicio del otro día. Mientras ahora Diego pasa el video, en algún momento, si quieren, cierren los ojos y traten de imaginar a partir de lo que oyen. Y después abran los ojos y van a ver que lo que escucharon está en eso que ven. Es decir, ese cuerpo está en esa voz y esa voz está en ese cuerpo. No tiene esto que ver con las palabras. Bueno, ahora vamos a ver un video donde Darío Fo representa a un yankee, ¿no? Les cuento la introducción para que no sea tan largo, porque probablemente lo vamos a adelantar al video porque si no, no tenemos tiempo. Entonces, él cuenta un yankee que viene a mostrar la técnica del capitán. Tecnocrate che comincia a esporre alcune macchine. Bueno, ahí está presentando el trabajo Darío Fo, con su palabra, con su voz, con su hablar italiano, y después ustedes van a ver que empieza a hablar como parece que es inglés. En verdad no hay palabras en inglés, es el sonido, el tempo, el ritmo, la corporalidad del idioma inglés. Y entonces lo que hace el tipo es presentar una máquina, se los cuento porque como lo tengo que cortar en pedazos no se va a entender. La superioridad de la máquina por encima del hombre. Se supone que eso quiere presentar el yankee este. Fíjense cómo de las palabras, la idea de las palabras se deriva la idea del sonido y después otra vez de una sonoridad con la que él juega aparecen después las palabras, es decir, sonido y palabras con una misma identidad corporal. Adelante, Diego, ahora sí, gracias. Christen die Fopman verrasters di Give Prepare, Row for Sykes, di deze reclame. Notate che c'è una leggera pronuncia tedesca dentro e di origine germanica. Let go van Brothers test die zin te gissen daar of voor een best, 6 stoelen of waar ik lekker daar. 16 old men, vaste de kluw weg. Dessen even een moment, zes de zes kunnen weer, zes de existe jitje, just de dikke wel. Timpon low, 6 de gestek toepke, poeklige zieke nou weer meer, 3 grosso daar. Stik je er nog aan, zou ik weer verrussen, stek en drie stik in de weg. Stik er weer pepper in de bus, tik in de rug, tik in de rug. Stik er nu over voor bij vast as de day. Twee mee goals, stik in de weer. Oh, yo, wolf, a casa stand the David Epson, just the blue man, but big age of stick. You have fast seconds there, the also counts to get fast time, the men. Ik zie dus de web van Parijs. Bien, hace una pausa, Diego. Bueno, vemos aquí, lo tengo que adelantar, vemos aquí esto que les decía, esta técnica, recordar. Esto sí es una técnica muy específica que requiere un gran entrenamiento, es el Gramelot y que tiene que ver con más de 500 años de desarrollo. Lo adelantamos al último minuto, si es posible, por favor, para que podamos ver otro video totalmente distinto. Y fíjense cómo, yo les decía, de las palabras se genera una sonoridad y después esa sonoridad vuelve a generar idea de palabra y de idioma, ¿no? A ver, por ahí más o menos.
snya, pof, sha, fuf, sa, puf, sta, tre, plum, plum, bang, pting, tung, pum, bang, plum, sha, plof, plum, ping, snya, ra, tum, ding, tum, pom, 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 Bien, muy bien. Cominciamo senz'altro. Esto, poneme... Bueno, esto lo pueden buscar, está en YouTube, es un poco complejo de encontrarlo, pero ustedes ponen Darío Fo, Gramelot y lo pueden encontrar y ver entero, no este destrozo que hicimos recién en corta. Y vamos a ver finalmente un otro uso de la sonoridad que comenta la palabra. Brevemente, ponerlo donde empieza a hablar el hombre, adelantalo. Yo quería que lo veamos entero, pero no sé si lo vamos a poder ver entero. Un gran actor, un extraordinario actor en una gran película que es de Tarantino, que todos conocen, que se llama Kill Bill, la parte 2. Vamos a ver este extraordinario actor poco conocido, que fue Michael Parks, en donde hace un trabajo del sonido, de su sonoridad corporal, comentando la palabra. Es decir, está el texto del autor, pero está también el texto propio del actor que comenta eso que tiene que decir y genera una idea de espacio y de tiempo sobre el final de la obra único. La película viene con espacios grandes peleas, ya la habrán visto, espacios enormes, y de golpe con él hacemos zoom. Y eso es por el gran trabajo de actuación. Miremoslo, por favor, ahí. Sí, por ahí. Señor Esteban Bajeo. Yes. May I join you? Only on the condition that you call me Esteban. May I join you, Esteban? Please. Americana? Yes. I speak a little Spanish if you prefer. No. I prefer English. I haven't spoken in a while. But I relish the opportunity to converse with such a pretty companion as yourself. It's my pleasure to be in the company of such a fine gentleman as yourself. I must warn you, young lady, I am susceptible to flattery. How may I be of service to you? Where's Bill? You must be Beatrice. I can see the attraction. I remember when Bill was only 5 years old. I took him to the movies. In the movie, starring a loud tone. The postman always ringing twice. And whenever he would appear on the screen, Bill began composing to softly sound to and singing him out. And I knew from his very moment this boy was a fool for romance. Being a fool for a woman such as yourself is always the right thing to do. If we had met when I was back in business, you would have been my number one lady. Well, I'm flattered. You got the word better be. This is you were driving a truck. My pussy wagon died on me. That pussy guy. Big church on the head, no? Yes. I would have been much nicer. I would have just cut your face. You must forgive me. Please.
You have it. Clara! Dos añejos. Bill. Where's Bill? Where's Bill? Billy la tenía de acuerdo. On the road, señor. Bien, ahí nomás. Bueno, no tenemos más tiempo para verlo. Les recomiendo que la busquen a la escena y la vean con detenimiento. Vimos dos ejemplos de dos extraordinarios actores en dos polos. Uno manejando una técnica antiquísima, centenaria, como es el Grammerot, y otro, un gran actor más cercano a lo que podríamos, entre comillas, llamar realismo, el realismo cinematográfico, capaz de crear con su sonoridad espacio y tiempo, como generando un zoom sobre él. Dos extraordinarios cuerpos actorales, dos extraordinarios actores con una experiencia notable. Véanlo, que valga a modo de ejemplo en este errático comentario que les he hecho en estas clases sobre un acercamiento a lo que es la problemática de la palabra, la voz en la actuación. Gracias.